Hoy vamos a hablar de moduladores de puntos de control inmunológico. Como hemos visto, para la acción inmunológica, nosotros necesitamos tener un reconocimiento, el antígeno, el cual se realiza por una célula presentadora de antígeno, la cual lo va a llevar a la célula T para realizar el reconocimiento de ese antígeno, y eso origina una respuesta. Pero esa respuesta también necesita una finalización de ese estímulo inmunológico. Si no finalizamos el estímulo inmunológico, va a haber una sobreestimulación inmunológica que puede ser dañina. Eso se realiza mediante lo que conocemos como la muerte celular programada 1. Y esto está dado por una familia de receptores. Como ustedes ven aquí, una familia de receptores, sobre todo los más conocidos, los que más se han desarrollado, son los CTLA4 y los PD1. Ustedes pueden ver aquí cómo tenemos los receptores CTLA4 que se van a unir con su ligando, ¿verdad?, para ejercer una acción sobre todo en lo que es células dendríticas, ¿no? Células dendríticas, célula T, y en las otras que no son células dendríticas, sino que son otras células B, monocitos o células no linfoides, entonces tenemos sobre todo los receptores PD1 que se van a unir también a sus ligandos naturales, PDL1 y PDL2. Esto está basado nuevamente en lo que ya hemos visto, en que existe la teoría de la doble señal, en una estimulación primaria y que debe existir un coestímulo, que puede ser un coestímulo positivo o un coestímulo negativo, ¿no? O sea, una señal estimuladora o una señal inhibidora. Y nosotros tenemos aquí entonces los receptores coinhibitorios. El primer receptor coinhibitorio que vemos es el CTLA4. El CTLA4 se va a actuar sobre todo en lo que es la interacción con células T. Nosotros aquí tenemos esquematizado lo que es el CTLA4. Como hemos visto otras estructuras, tiene una porción extracelular, una porción transmembrana y una porción intracelular. Entonces aquí nosotros tenemos los coestimuladores. Aquí tenemos el CD28 que va a ejercer junto con la señal primaria un estímulo positivo o un coestímulo estimulador. Y aquí tenemos los inhibitorios. De los coinhibitorios tenemos sobre todo el CTLA4. Entonces, una vez que se produce la señal primaria, viene el coestímulo que va a generar una señalización pues, intracelular, o va a ser inhibida por los coinhibitorios. Como hemos visto, aquí lo que trata de esquematizar es la porción extracelular, transmembrana e intracelular. Y aquí es importante señalar que el gen que regula esta función de los receptores CTLA4 puede estar mutado, y las mutaciones de este gen pueden inducir enfermedades autoinmunes. Aquí tenemos los receptores coinhibitorios, sobre todo el PD1, que está dado en otras células, por ejemplo en las células B. Aquí también estamos esquematizando que tiene una porción extracelular, transmembrana e intracelular, que se da sobre todo en células T, células B y macrófagos. E igualmente tenemos el estímulo primario, los estimuladores y los inhibidores. El inhibidor es el PD1 en este caso, y su espectro de expresión celular, como es en células T, células B, macrófagos, le da un mayor espectro de regulación negativa al PD1. Aquí tenemos cómo se dan las estimulaciones. Aquí tenemos el estímulo primario, aquí están representados los dos. Si tenemos el CTLA4, se va a unir a fosfatasas que van a inhibir directamente el estímulo primario, o van también a inhibir lo que es la activación de las cascadas de señalización, como vimos anteriormente, que puede ser la AKT o incluso puede ser también la PI3 quinasa, ¿no? Aquí tenemos el PD1 que también en su activación se une a fosfatasas para producir un estímulo negativo. Estos son estímulos negativos. Aquí tenemos entonces el PD1, que va a ser el inhibidor PD1, va a prevenir la activación de células T, va a reducir la autoinmunidad, va a promover la tolerancia inmunológica y va a promover también la apoptosis.
A continuación, el mecanismo de acción va a estar desarrollado por el doctor José Gregorio Fax. Como parte de la lección número 9, en esta oportunidad conversaremos sobre el mecanismo de acción de los anti-PD1. Es importante mencionar que existen diferentes fases para el desarrollo eficiente del sistema inmune, como por ejemplo la toma y el procesamiento de los antígenos por parte de la célula presentadora de antígenos, la activación temprana de los linfocitos T y una activación tardía de los linfocitos T en el ambiente tumoral. En cada una de estas fases, como les mencioné, hay diferentes actores y en la membrana celular se expresan diferentes receptores. Uniones constantes de estos receptores pueden inhibir o inactivar a los linfocitos T entrando en un estado de anergia. Existen actualmente diferentes anticuerpos monoclonales utilizados para romper estas interacciones constantes que vuelven anérgicas a las células T, como por ejemplo los anti-CTLA4 y los anti-PD1, que son actualmente comerciales. ¿Qué es lo que se busca o qué es lo ideal? Tenemos la célula tumoral que expresa diferentes antígenos. Estos antígenos son reconocidos por la célula presentadora de antígenos, que en esta oportunidad es una célula dendrítica, las cuales viajan hasta los nodos linfáticos y presentan estos antígenos a la célula T citotóxica virgen. Una vez que la célula T citotóxica reconoce estos antígenos, migra hacia el tumor, se activa y es capaz de reconocerlo y finalmente destruirlo a través de diferentes citoquinas. Pero la célula tumoral tiene diferentes mecanismos de evasión del sistema inmune, como por ejemplo la expresión de diferentes ligandos como son PDL1 y PDL2. Unión constante entre PD1 y sus ligandos inactiva al linfocito T. Esta inactivación permite que el tumor evada el sistema inmune, crezca y pueda migrar hacia otras partes. Lo que se busca actualmente con los diferentes anticuerpos es romper esta unión constante entre el PD1 y sus ligandos para reactivar a la célula T citotóxica. Y una vez que la célula T citotóxica se encuentra activa, es capaz de expresar diferentes citoquinas e inducir la muerte celular en el tumor. Todo esto que les acabo de mencionar ocurre de fuera de la célula. ¿Pero qué ocurre dentro de la célula? Se activan diferentes cascadas de señalización una vez que se rompe la interacción entre PD1 y PDL1, como podemos ver en esta imagen. Eso es todo lo que les vengo a presentar el día de hoy. Ese es el mecanismo de acción de los diferentes anti-PD1. Bueno, después de ver el mecanismo de acción, vamos a ver el desarrollo clínico. Para el desarrollo clínico lo que vamos a ver es algunos de los trabajos más importantes que se han publicado y como ya vemos, pues que ya hemos resumido cuál es la inmunoterapia en cáncer, ¿no? Vamos a referirnos especialmente a lo que son los inmunomoduladores, los anticuerpos monoclonales inmunomoduladores. Estos son las inmunoterapias anticáncer más aprobadas por las agencias regulatorias a nivel mundial. De todas estas terapias vemos los inmunomoduladores. Los principales inmunomoduladores que tenemos en la práctica clínica son el ipilimumab, el nivolumab y el pembrolizumab. Vamos a ver pues algunos trabajos clínicos. Aquí tenemos, vamos a empezar con los CTLA4, los anti-CTLA4, y que tenemos los dos agentes anti-CTLA4, que es el ipilimumab y el tremelimumab. Estos trabajos fueron hechos en el 2011, este trabajo fue publicado más tarde, pero más o menos están hechos en la misma época. Aquí vemos los dos estudios, sus datos demográficos, tanto por sexo, ECOG, metástasis, etcétera. Son trabajos bien realizados, bien balanceados, y vamos a ver directamente lo que es el análisis de subgrupos. Y aquí vemos que el ipilimumab, que fue un brazo solo y un brazo con quimioterapia, que era dacarbazina, igual el tremelimumab se comparó con quimioterapia, con dacarbazina, que es el tratamiento estándar base de quimioterapia para el melanoma en ese momento. Vemos que este estudio fue positivo, todos los pacientes, el resumen de todos los pacientes da favorable a ipilimumab, ¿verdad? Y en cambio este anti-CTLA4, tremelimumab, el estudio total de los pacientes no da positivo. Este fue un estudio que no dio positivo a ningún brazo, un estudio negativo. Y tenemos aquí pues los efectos adversos de los dos estudios, ¿no? En estos anti-CTLA4 lo que más queremos resaltar es que, por ejemplo, aquí ustedes pueden analizar todos los efectos adversos, pero aquí tenemos efectos adversos grado 3 y grado 4. Entonces, lo que sí
está claro. Los anti-CTLA4 van a tener un espectro de efectos secundarios mayores. Aquí estamos dividiendo los grados 3 de los grados 4 para poder diferenciar bien cuáles son los efectos principales, ¿no? Y aquí veamos los estudios de anticuerpos monoclonales anti-PD1. Estos anti-PD1, el que vemos aquí que ya son trabajos del año 2012. Aquí en este trabajo no está nombrado cuál es el agente, que está todavía con número, pero sabemos que ese agente después fue el nivolumab, ¿no? Y este trabajo está hecho con el pembrolizumab, que inicialmente se llamó lambrolizumab y luego tuvo que cambiarse el nombre. Aquí tenemos los cuadros de actividad. El trabajo de nivolumab fue hecho en muchas dosis, eran trabajos muy tempranos, desde 0,1 hasta 10 miligramos por kilo de peso, en varias enfermedades. Y aquí lo que se probó en pembrolizumab sobre todo fue dosis de 10 miligramos por kilo o 2 miligramos por kilo, ¿no? Aquí todas las dosis no tenemos el reporte de duración pues, de la respuesta. Aquí en pembrolizumab, si vemos de los 135 pacientes, teníamos para el momento que se analizó el estudio, respuestas de entre 1,9 hasta 10,8 meses. Estos son trabajos que están todavía en análisis y que siguen aportando pues, datos, ¿no? Aquí tenemos gráficos para ver cómo disminuye las cargas tumorales, tanto en el tratamiento con pembrolizumab como nivolumab, empezando desde 0, cómo van disminuyendo, decreciendo estas curvas. Y aquí tenemos los efectos adversos. Aquí vemos, por ejemplo, que estos anti-PD1 ya no tenemos las divisiones entre grado 3 o 4, ya no es tan significativo. Los efectos adversos grado 3 o 4 en general son bastante bajos, como lo podemos ver también aquí en pembrolizumab. La mayoría de los efectos están entonces entre grado 1 y 2. Y todos sabemos que una gente que exhiba pues, grados de toxicidad 1 y 2, nosotros podemos decir que son agentes pues, bien manejables, ¿no? En la clínica. Las conclusiones de estos estudios están que nivolumab se concluye que, en el trabajo se concluye que ellos producen una respuesta objetiva en 1 de cada 4 o en 1 de cada 5 pacientes con cáncer de pulmón, no células pequeñas, en melanoma o en cáncer renal. El perfil de efectos adversos impresiona no excluir su uso, y los datos preliminares sugieren que la relación entre la expresión de PDL1 en células tumorales y la respuesta objetiva. En pacientes con melanoma avanzado, incluso en el trabajo en cambio de pembrolizumab, la conclusión pues, es que pacientes con melanoma avanzado, incluso en aquellos con enfermedad en progresión durante el tratamiento con ipilimumab, el tratamiento con pembrolizumab resulta en una alta tasa de regresión tumoral con la mayoría de efectos adversos en grado 1 o 2. Y aquí tenemos los últimos trabajos. Estos trabajos fueron publicados recientemente, en el año 2015, en abril del año 2015. Y este trabajo prueba pues, directamente lo que es un anti-PD1 como pembrolizumab contra un anti-CTLA4 que es el ipilimumab. Nosotros aquí vemos los resultados de la progresión libre de enfermedad. Aquí tenemos las curvas de pembrolizumab que se hicieron cada 3 semanas, tratamientos cada 3 semanas o cada 2 semanas. Cualquiera de los dos esquemas fue superior, como ustedes ven, al ipilimumab. Y si lo analizamos por grupos, aquí tenemos todos los pacientes, es francamente positivo hacia pembrolizumab, e incluso muchos de los subgrupos que nosotros podríamos analizar también son favorables al tratamiento de pembrolizumab contra ipilimumab. Aquí tenemos las curvas de sobrevida. Aquí también tenemos más o menos las curvas de sobrevida cada 3 o cada 2 semanas son más o menos similares y siempre superiores a
el tratamiento con ipilimumab, y aquí tenemos también el análisis por subgrupo, ¿verdad?, en relación a la sobrevida de los pacientes. Aquí tenemos las características del estudio, tanto de los dos brazos de pembrolizumab de cada 2 semanas, cada 3, y el del ipilimumab. Como ustedes ven, tanto para la edad, el estado funcional, la metástasis, son pacientes con, la mayoría son estados metastásicos M1B o M1C. Son grupos pues adecuadamente balanceados, ¿no?, tanto en los marcadores y tipos de tratamientos previos. Y en relación a los efectos adversos, vemos que en los dos grupos la mayoría de los efectos adversos son grados 1 o 2, tenemos muy bajos efectos grado 3 o 4, hay algunos efectos más llamativos, pero tenemos los efectos adversos relacionados por inmunidad, son también bastante bajos y bastante manejables. Y aquí tenemos otro trabajo que también fue publicado en abril del 2015, y es de pembrolizumab en el tratamiento de cáncer de pulmón. En este trabajo no solo se probó el pembrolizumab, sino también que se analizó el estado del ligando de pembrolizumab, que es el PDL1. Aquí tenemos tinciones de expresión de PDL1 para ver el grado de expresión del tumor en 1%, en 1 a 49% y en más de 50%. Aquí tenemos el diagrama del estudio. Como ustedes pueden ver, hubo más de 1000 pacientes, pero 495 pacientes fueron los que fueron directamente a tratamiento con pembrolizumab. Los demás pacientes fueron controles para cuantificar, estudiar la expresión de su ligando, que es el PDL1. Aquí tenemos los efectos adversos reportados. Como ustedes pueden ver, la mayoría son 1 o 2, porque los grados 3 o 4 son muy pocos los efectos adversos, casi ninguno pasa el 1 o el 2%, y de tal forma que esto nos da un espectro de uso del pembrolizumab clínicamente, un espectro bastante positivo. Aquí tenemos las curvas de progresión y de sobrevida en todos los pacientes, acorde con la expresión del PDL1. Vemos que mientras más expresan el PDL1, las curvas de sobrevida son mejores. Aquí tenemos la sobrevida libre de progresión y sobrevida global en pacientes con tratamiento previo, siempre relacionados con la expresión del PDL1. Y aquí tenemos la sobrevida libre de progresión y sobrevida global en pacientes sin tratamiento previo, que da la impresión que los resultados pues son mejores, ¿no? Aquí tenemos el cuadro de efectos adversos, que ya hemos dicho está en esas características que vimos, ya sea con tratamientos cada 2 semanas o cada 3 semanas. La mayoría de los efectos son grado 1 o 2, y sobre todo está en efectos como fatiga, prurito, rash. Aquí tenemos un cuadro comparativo que ustedes podrían analizar de todos los trabajos, que los podemos ver se pueden analizar en detalle. Y aquí este cuadro, quitando algunos datos, sobre todo manteniendo los efectos, haciendo énfasis en los efectos adversos reportados en cada uno de los trabajos. De tal forma que tenemos aquí una visión de los principales trabajos que se han presentado hasta el momento, y de los principales inmunomoduladores que se están estudiando al momento, como son los inhibidores de TLA4 y los anti-PDL1, los anti-PD1.